Continuamos con esta jornada de la semana de investigación. Le dejo el uso de la voz a la doctora Claudia Magallanes. Gracias, Jessica. Bueno, pues muy buenos días con todas, con todos, con todes. Esta es la Mesa de Interculturalidad e Inclusión en la semana de investigación. Quienes estamos participando en esta mesa somos la doctora María Eugenia Sánchez Díaz de Rivera, socióloga, quien vivió 15 años en una comunidad indígena, es investigadora del Departamento de Humanidades de esta institución y trabaja temas relacionados con racismo, identidades y desgarramientos civilizatorios. María Guadalupe Chávez Ortiz, psicóloga, directora del Departamento de Salud, también de Ibero Puebla, quien trabaja temas relacionados con adultos mayores y edadismo. Eduardo Rafael García Vázquez, coordinador de proyectos académicos del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Ibero Puebla, quien colabora desde 1992 con organizaciones de derechos humanos de pueblos originarios y personas con discapacidad de Oaxaca, y su servidora Claudia Magallanes Blanco, comunicóloga, profesora del Departamento de Humanidades, también de Ibero Puebla, y trabajo temas relacionados con comunicación comunitaria e indígena. Y bueno, ustedes sí están para saberlo y yo para contarles que la semana pasada nos reunimos para precisamente pues, empezar una conversación y plantear cómo íbamos a abordar esta mesa, y fue un poco desafortunado que no hubiéramos grabado esa conversación, porque fue una conversación muy amena, muy rica, muy interesante, que decidimos intentar recrear en este espacio para compartir nuestros pensares, nuestros saberes y nuestros sentires en relación a estos dos grandes temas de interculturalidad e inclusión. Entonces, el formato de esta mesa, simplemente para quienes están pues acompañándonos, es que será un conversatorio, una charla en donde estaremos planteando pues nuestras ideas y nuestras reflexiones en relación a estos dos temas y varios ejes que, bueno, que ya salieron antes para nosotros y que queremos profundizar sobre ellos. Haremos esto por aproximadamente unos 40 minutos, si tengo bien entendido el tiempo, como para después dar la palabra y abrir la conversación con quienes están acompañándonos el día de hoy. Así es que vamos a arrancarnos precisamente interculturalidad e inclusión. ¿Qué nos dicen esas dos grandes palabras paraguas? ¿Cómo nos arrancamos? Maru, ¿quieres arrancar igual que la vez pasada? Sí, ok. Bueno, buenos días a todas, a todos, a todes. Me da mucho gusto estar con ustedes. Como ya comentó Claudia, tuvimos un conversatorio muy, muy agradable que no grabamos, pero ahora aquí estamos en vivo ya a todo color. Bueno, no hace falta decir que el tema de interculturalidad y exclusión es un tema bastante complicado, muy desafiante, más de lo que creo se suele pensar. Cuando me invitaron a participar en este conversatorio, me empezaron a llover personas, ideas, autores, temas que he trabajado hace mucho, y con esta lluvia de ideas es con lo que les voy a compartir algunas de ellas. Primero pensé en Frantz Fanon. Sí, es decir, Frantz Fanon, Albert Memmi, aquellos que analizaron el pensamiento del colonizador y del colonizado, porque si hay algo ahí es precisamente una relación intercultural antagónica. Y entonces ahí encontramos que la cultura dominante no solo inferioriza o invisibiliza, también folcloriza la cultura dominada, deshumanizando a la población que la está viviendo. Frantz Fanon nos habla de la zona del ser y la zona del no ser, que yo creo que de ahí se inspira Boaventura para la famosa zona abismal, los que son seres humanos y los que no lo son. Esa realidad que es el producto de la modernidad, pues sigue vigente con matices, pero bueno, ahí está. Y entonces nos encontramos con que las relaciones interculturales atraviesan clasismo y racismo. Y pensé en Bonfil Batalla, México profundo, México imaginario, como culturas antagónicas, aunque un poquito tal vez cosificadas. La cultura es un proceso, es dinámica, es heterogénea, y eso se disputan valores al interior de cada cultura, y eso es importante. Luego me vinieron a la mente Günter Dietz, Catherine Walsh, que
proponen paradigmas de relaciones interculturales, desde el vertical, autoritario, que no solo mantiene, sino refuerza la jerarquía de prestigio y de poder, hasta el que propone Katherine Walsh, habla de la interculturalidad crítica, que es la que no es funcional al modelo societal vigente, sino cuestionador de él. Pero se dice muy rápido lo de la interculturalidad crítica. La realidad nos plantea nuevos desafíos, a veces muy sutiles. Y pues me vino a la mente Nancy Fraser. ¿Qué es lo que nos dice Nancy Fraser? Que a veces el intento de igualar lo que hace es socavar la diferencia. Las políticas de reconocimiento para reconocer la diferencia afectan a las políticas de redistribución para llegar a la igualdad. En pocas palabras, que es muy difícil lograr una igualdad que no homogeneice y una diferencia que no discrimine. Entonces, un joven indígena que llega a una institución, a una universidad, entra vía acción afirmativa y renuncia, de alguna manera va renunciando a su identidad colectiva. La igualación, la igualdad socava la diferencia. Y entonces está lo que en los estudios del racismo se habla del dilema de la diferencia, que es que si se invisibiliza a la población y a las personas es discriminación. Y si se les visibiliza también. Porque ¿qué ha hecho la acción afirmativa? Le da prioridad a mujeres indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad en cualquier puesto, en cualquier beca. Pero al incluirlos, como los valores societales siguen vigentes, la hegemonía de la blanquitud, la normalización de cierto tipo de cuerpo, el machismo, entonces sigue ocurriendo una discriminación que la podríamos llamar de cordial, racismo cordial, discriminación cordial, pero ahí está. Ese es el dilema, el terrible dilema de la diferencia. Y ahí es donde la palabra de inclusión me hace ruido. De repente, incluir precisamente es hacer lo que hizo el INI, hacer lo que está haciendo el INPI, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, una forma sutil de asimilación manteniendo una jerarquía racializante. Y bueno, como que... y bueno, también el tema que lo maneja mucho también Nancy Fraser, que se meten en el mismo costal un montón de identidades muy diferentes, mujeres, indígenas, personas con discapacidad, y eso presenta problemas específicos. Me llama la atención que aquí en Puebla, en el gobierno de Puebla, está la Secretaría de Igualdad Sustantiva, y que están ahí mujeres, personas con discapacidad, indígenas. Eso nos muestra hasta qué punto el Estado de raíces liberales, el Estado liberal, es incapaz de gestionar realmente la diferencia. Bueno, esas son todas algunas de las ideas que me vinieron así a la mente cuando me convocaron a y bueno, pues entonces cuando vi que estaba Lupita dije, bueno, y entonces los adultos en plenitud, los ancianos, que de pronto, como yo decía el otro día, me empiezan a interesar mucho, no sé por qué. ¿Dónde está esa también discriminación? Hacia arriba los ancianos, hacia abajo los jóvenes, del juvenicidio del que hablaba Valenzuela, y las personas con discapacidad. Y entonces ahí, en la conversación del otro día, pues fueron surgiendo otras categorías. Bueno, creo que por ahí, Claudia. Sí, gracias, Maru. Pues sí, creo que aquí hay dos hilos de una conversación que me parece que son muy interesantes. Y voy a poner los dos sobre la mesa, y Lupita y Eduardo, ahí ustedes lo cachan y deciden quién va primero, quién va después o qué. Uno precisamente es esto, que conecto con esta visión, digamos que estoy de acuerdo contigo y que compartimos esos marcos del colonialismo, el racismo, el sexismo y demás, para pensar tanto la interculturalidad como la inclusión, o más bien la exclusión. Y Lupita, tú mencionabas el otro día como esta preocupación también de esos prejuicios introyectados, que de alguna manera viene con este planteamiento como de la colonialidad del ser. Hay una forma de colonialidad de la propia perspectiva del ser de uno mismo,
en relación con o en contraposición con el otro, con el dominante, que tú lo planteabas en términos de la tercera edad y que creo que es súper interesante y valdría muchísimo la pena ponerlo sobre la mesa. Y también agarro un pequeño giro de bucle de lo planteado y propuesto por Maru en relación a algo también muy interesante que mencionaba Eduardo en nuestra conversación del otro día en relación con la ecología de la exclusión y el Estado. El Estado como un actor importante que precisamente genera parte de esta ecología de la exclusión, porque, y ahora les doy la palabra a ustedes, a la hora de hablar precisamente de interculturalidad y de inclusión, nos encontramos a nosotras y nosotros mismos hablando mucho de la exclusión. Y creo que son, digamos, definitivamente están fuertemente enraizadas. Entonces, Lupita, Eduardo, pues ahí ya lancé la pelota aquí en la cacha y ¿quién le sigue? Bueno, pues si quieres yo agarro la pelota primero, Eduardo. Te gané, perdóname, Eduardo, ahorita te la cedo. Bueno, yo me quedé pensando en esto que empezabas, Maru, en el tema de homogenizar, el tema que se homogenizan cosas, que todos somos igual, y yo creo que también a nivel de los adultos mayores del grupo poblacional, de repente hay esta concepción de que todos son iguales, todos tienen las mismas enfermedades crónico-degenerativas, los mismos problemas cognitivos, y me parece que no. O sea, creo que también, por eso en el tema de adultos mayores se habla de vejeces, ¿no? Que hay una gran diversidad de vejeces. En el tema de, no es lo mismo envejecer siendo mujer, viuda, con hijos, que ser un hombre con una buena pensión, casado. No es lo mismo ser un migrante, adulto mayor, no es lo mismo. Entonces yo creo que esta diversidad que existe, de repente también a nivel del grupo poblacional existe esta concepción social de que todas y todos vamos a llegar a la vejez en iguales condiciones. Y yo creo que no, hay una multidimensión así súper grande en el tema de los adultos mayores. Hay una vejez multidimensional, también diría que hay una vejez heterogénea, ya no hay. Todo lo que tiene que ver con esta diversidad que existe de los grupos, por ejemplo, adultos mayores trans, que no se habla de ellos porque están invisibilizados, ¿no? Se cree como el adulto mayor que se casó, porque inclusive se piensa solo en esta figura de adultos mayores casados, blancos, heterosexuales, pero hay un grupo poblacional bastante grande que está llegando a esta etapa. Yo también creería que hay una cuestión multigeneracional, o sea, también ahorita con la esperanza de vida están confluyendo diversas generaciones y eso también pone en la mesa de discusión la diversidad que existe de la perspectiva que tenemos con los adultos mayores. Yo solo agregaría con este tema de la discriminación el tema del edadismo. También se cree y se valora mucho los juvenismos, ¿no? Lo que es joven, productivo y capaz de tener un papel social en la parte económica. Y me parece que también esto de los edadismos, que tiene que ver todas las discriminaciones que tenemos con el grupo poblacional, que mayoritariamente en nuestra cultura es sobre los adultos mayores, también eso es muy importante también reflexionarlo, porque tiene que ver cómo concebimos a nuestros adultos mayores. Tiene que ver con los prejuicios que tenemos hacia ese grupo poblacional, pero también esos prejuicios que tenemos internos, lo han autoinfligido. Cuando de repente decimos me siento viejo, me siento vieja, ¿no? O tú estás viejo, tú estás vieja, entonces tiene que ver con los estereotipos, pero también tiene que ver con esta parte interna de cómo nos construimos a través de la vida en estos conceptos, ¿no? Entonces, es súper interesante esto del edadismo. El tema también de los viejismos, ¿no? Los viejismos que también ya están considerados como dentro de esta clasificación del racismo, clasismo, sexismo, los viejismos, ¿no? Todo lo que es viejo ya no sirve. Entonces, de repente hay una concepción que estamos pasando de generación en generación, que llegar a ser viejo, adulto, no es bueno, no es positivo para la vida, ¿no? Pues bueno, acá me detengo para dejar a Eduardo y luego vuelvo a retomar. Muchas gracias, Lupita. Al igual que con Maru, bueno, primero celebro, agradezco, valoro mucho estar con tres personas a las que admiro profundamente por el trabajo que desarrollan. Y en esta posibilidad de dialogar con ustedes y escuchando también a Maru, voy a regresar un poquito. Yo cuando fui invitado a esta mesa pensé igual que Maru, ¿desde dónde?
de dónde me arranco para poder aproximarme a estos dos grandes conceptos de interculturalidad y exclusión. Yo pensé en Aimé Césaire, por supuesto, en su discurso sobre el colonialismo, y también pensé en María Galindo con su Ninguna mujer nace para puta, y también pensé en este texto que me parece también muy iluminador de Roger Bartra, del salvaje artificial, ¿no? Y pensé, además de ellos, y tal vez de una manera más fuerte, un poquito recuperando a Víctor Jara con su canción A Desalambrar. Pensé en Pedro, Mara, José, Juan y José, que es a quienes menciona en Desalambrar. Y es decir, pensé en las personas con las que yo he trabajado, con las personas en las que conviví desde la infancia, es decir, con mi parentela, con la gente que convivíamos en el barrio, con la gente de artesanos, campesinos, vendedores del mercado, vendedoras del mercado, obreros, después con compañeros, compañeras con discapacidad, y es decir, pensé en los que prácticamente no teníamos voz, ¿no? Ni voz y voto solamente en términos corporativos, cuando correspondía, ¿verdad? Entonces, en esa medida, fui tratando de armar una serie de, más bien me fueron surgiendo una serie de interrogantes sobre estas dos palabras que a mí, en lo particular, y ahora lo pienso así, son producto de la posmodernidad, ¿no? Que son dispositivos a través de los cuales, de una manera políticamente correcta, ¿no? Se ha ido capturando, se ha ido clausurando el sentido de luchas, ¿no? Y de movimientos sociales que el Estado va institucionalizando y que va de alguna manera reciclando, dinamizando, aunque haya tenido orígenes muy, podríamos decir, muy adecuados, muy en el marco de estas reivindicaciones, y los pone a su favor y a favor también del mercado. A veces también esos conceptos han derivado también del mercado, también había que decirlo, ¿no? Pero obviamente el mercado los dinamiza, y lo que es peor también, muchas veces en las universidades, quienes trabajamos en estos campos, los asumimos como dogmas, ¿no? Y desde ahí también planteamos incluso nuestras aproximaciones a la realidad y nuestras políticas universitarias incluso, ¿no? Es común hablar ahora de procesos inclusivos en las universidades, ¿no? Pero obviamente en esos procesos inclusivos sí tendríamos que detenernos a preguntarnos qué es eso de la inclusión. O sea, en lo particular, y analizando un poco el tema de las personas con discapacidad, tendremos que entender que lo que existe es la exclusión entendida como la fase superior de la opresión, ¿no? Y la fase superior de la opresión nos lleva a pensar que los excluidos no están ni arriba, ni abajo, ni al ladito, simple y sencillamente fueron excluidos por el sistema. Pensando en el caso de las personas con discapacidad, sobre todo en una sociedad productivista, ¿no? Que pone el acento en la forma en que los cuerpos, la fuerza de trabajo, la mente, incluso se habla del capital erótico, ¿no? Abona a una sociedad que está deseosa de productos, ¿no? de mercancías. Y en esa medida no podríamos pensar que en esta lógica productivista las personas con discapacidad, si a eso le agregamos si son personas indígenas, con edad avanzada, o si tienen una o más discapacidades, no pueden participar. O sea, están simple y sencillamente excluidas. Lo que se privilegia en una sociedad como la que vivimos, y en una lógica, como tú mencionabas, Claudia, en una lógica ambiental, lo que se privilegia es el cuerpo fuerte, sano, bello y joven, ¿no? Entonces, este cuerpo fuerte, sano, bello y joven, sea lo que sea la belleza, ¿no? Pero bueno, sabemos que hay cánones muy establecidos de lo que es la belleza, pues es lo que se valora, ¿no? Entonces, hablar de inclusión de las personas con discapacidad, pues es casi, si no fuera trágico, sería parte del folclore, ¿no? De un folclore que está reduciendo a una ilusión, porque no es una utopía, sino es una ilusión. Creo que había que separar esas cuestiones, la posibilidad de que personas que no están en capacidad de aportar a este sistema productivista, que además
tenemos que decirlo, es un sistema basado en el paradigma del desarrollo, ¿no? En ese paradigma del desarrollo, las personas con discapacidad, pues simple y sencillamente, pues no tienen lugar. Entonces, pues sí, es una palabra políticamente correcta, ¿no? Que tal vez atenúa nuestros sentimientos de producción, de producción de la desigualdad y de la inequidad, y nos hace tal vez aliviarnos un poco en nuestras conciencias. Gracias, Eduardo. Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Y bueno, a mí me parece que cuando hablamos ya sea de interculturalidad o de inclusión, a final de cuentas no estamos mencionando, pero hay un referente, ¿no? Es incluir a quienes en dónde. Y entonces, ¿quiénes son los excluidos, las excluidas? Y en realidad, ¿quiénes han sido excluidos o expulsados por ese sistema que no quiere que estén ahí? Entonces, pues, ¿cómo es hablar de inclusión? Ahora sí que, ¿cuál es la condición para la inclusión? Que te blanquees, que te rejuvenezcas, que te alinees, que demuestres que a pesar de que tengas una cierta incapacidad, las puedes superar para poder meterte a la norma. Y con la interculturalidad es bastante lo mismo, ¿no? Es esta idea de, son dos culturas distintas en donde claramente la interculturalidad no es un diálogo horizontal y parejo, tengamos un diálogo para ver cómo lo tuyo es folclore y cómo lo de acá es cultura, cómo lo tuyo es sabiduría y cómo lo de acá es ciencia, cómo lo tuyo es artesanía y esto es arte. Y cada quien que se mantenga en su lado de la línea, ¿no? De la raya. Entonces, al hablar tanto de inclusión como de interculturalidad, realmente estamos hablando o necesitamos poner sobre la mesa una fuerte crítica precisamente a la matriz del sistema mundo, que, como ya ustedes lo han dicho, tiene esta matriz productivista, es capitalista, es moderna, es colonial, es heteropatriarcal, es juvenil, por así decirlo. O sea, y el chiste está en la producción. Y como Maru, lo has dicho muchas veces, siempre te he escuchado, este sistema de desarrollo, esta idea de desarrollo, este sistema mundo al que hay que incluirse o al que hay que ser incluido, o con el cual uno tiene que tener esta discusión, digamos, respetuosa en términos de la diferencia cultural, no da. O sea, ya no da. Ya hoy en día vivimos en un planeta en donde la proporción o el ritmo de la destrucción y de todo el sustrato, digamos, natural del planeta, del cuerpo de este planeta, ya no alcanza para recuperarse, digamos. Hemos destruido tanto que ya no alcanza para recuperarse. Y aquí, Maru, te voy a dar justo la palabra para el caso específico de lo que está ahorita en estos días en tema urgente de discusión, que es lo relativo a Bonafont, porque precisamente es esta lógica de usar los recursos a las personas, a la conveniencia y al interés de un sector o de un grupo o de una ideología en el poder, al cual hay que incluirse para sobrevivir y con la cual hay que negociar en sus términos para poder ser tomada o tomado en cuenta, ¿no? Y que no, creo que ese es un aspecto muy profundo que está en el sustrato de esta discusión sobre inclusión e interculturalidad, ¿no? Yo estaba leyendo y ahora ya te cedo, Maru, si quieres comentar esta cuestión, digamos, o cualquier otra, pero estaba justo leyendo recientemente esta lógica o esta idea de cómo la cosificación, por ejemplo, de los cuerpos, sobre todo de las poblaciones africanas, afrodescendientes, racializadas, y se ve a través del lenguaje. Y entonces hablamos de esclavos y no de esclavizados, de población marginal y no marginada. Es decir, ya interiorizamos incluso en el lenguaje y naturalizamos una condición per se, que es la de dominar, o sea, el ser menos, pero no que devino en menos porque alguien impuso esa condición. Entonces, este es un tema interesantísimo porque nos lleva para muchos lugares que creo que podemos poner sobre la mesa para hacer una discusión más de fondo, que no viene solo desde qué pasos seguimos para la inclusión y qué pasos seguimos para una interculturalidad eficiente, porque me parece que eso es quedarse en un discurso precisamente que lo que hace es fomentar las exclusiones y fomentar estas diferencias abismales entre las
entre la cualidad y la condición humana o deshumanizante. Y una vez más, va la pelota por ahí. Maru, ¿quieres reaccionar? Bueno, es que estás tocando la gran tensión que vivimos. Como universidad, como personas, estamos ahí como una especie de entrampados. Yo quería comentar algo que a lo mejor va más desde el punto de vista filosófico, pero creo que nos ayuda a entender algunos elementos importantes de esto que estamos hablando. Hay un libro de Martha Nussbaum, no me acuerdo bien cuál, no sé, uno creo que se llama, bueno, no me acuerdo, sobre ocultar la humanidad, el ocultamiento de la humanidad, donde ella dice que hay sociedades, pienso en los anglosajones, pero pienso en general en nuestro universo en México, que rechazan el sentirse inseguros y por lo tanto rechazan su vínculo con la naturaleza, o sea, su animalidad, el que los seres humanos producimos desechos, nos enfermamos, nos morimos, etcétera, y rechazan su vulnerabilidad, su debilidad, y entonces la reacción es endilgárselo a otras poblaciones. Y entonces se refuerza la racialización para encubrir mi propia animalidad, llamaré, o naturalidad, y entonces racializamos, deshumanizamos, animalizamos a la otra población. Y la negación de sentirte como sociedad débil o vulnerable te lleva a dominar, demostrando que los débiles son los otros. Creo que ese proceso, que ella lo centra mucho en las emociones, me parece muy interesante para entender estos fenómenos de los que estamos hablando. Porque la otredad, Andrea y yo que trabajamos el tema del racismo, la otredad siempre son los indígenas, o sea, y los estudios del racismo es estudiarla. No, estamos estudiando la blanquitud en este momento, ¿sí? O sea, problematizando la forma como se construyó y se reproduce la blanquitud. Sí, entonces la otredad, en vez de un intento, yo entiendo que es emocional, que es espiritual, pero que es también filosófico, antropológico, de ver al ser humano desde esa vulnerabilidad, de ver al ser humano desde las personas. ¿Qué nos dicen del ser humano y de la sociedad? ¿Qué nos dicen todas las poblaciones racializadas y subordinadas? ¿Qué nos dicen las mujeres que viven en la calle, la tesis de Mónica Orozco, del ser humano? ¿Qué nos están diciendo de nosotros mismos? ¿Qué nos están interpelando a transformar de nuestra sociedad? Entonces, es otra mirada completamente distinta que cómo cultivarla. Sí, así es. Y esto fue una cosa muy interesante que estuvimos conversando, que era precisamente cómo ver el mundo desde el no ser, ¿no? Y realmente, bueno, Eduardo, tú nos mencionaste algunos casos y algunas, nos diste el atisbo de algunas miradas precisamente desde el no ser, de algunas mujeres con discapacidad y en condiciones de múltiples exclusiones. También, Lupita, y yo creo que vale la pena poner esto sobre la mesa porque precisamente es que tenemos que de alguna manera plantear cómo se ve el mundo desde ese no ser para no quedarnos con lo que en algún momento yo llamé estas exclusiones de escaparate, ¿no? O sea, las exclusiones que está bien que se puedan ver y que se pongan sobre la mesa, pero que al mismo tiempo hay, como arrancamos aquí, se homogeneizan incluso las exclusiones y los grupos excluidos y pareciera que todos quedan igual. Pero aún en esas exclusiones y en esos grupos excluidos hay múltiples dimensiones y múltiples capas. Y entonces, invitar a una mirada para ver el mundo desde el no ser, me parece que es un reto increíblemente potente e importante, que además nos toca a nivel personal y bueno, ya no digamos a nivel institucional. Entonces, Eduardo, Lupita. Bueno, tomo la palabra, Claudia, Lupita, inmediatamente. Bueno, yo quisiera, antes de hablar sobre lo que propones, sigamos discutiendo, Claudia, un poco recordar que cómo el Estado y
y el mercado también no hacen de la distopía, de las pesadillas sociales, le dan la vuelta y también las convierten en artículo de consumo y en espacios capitalizables, ¿no? Ahí tenemos desde las propuestas folclóricas en las cuales quedan reducidas las manifestaciones de los pueblos originarios hasta los teletones, ¿no? Entonces, esta idea, por ejemplo, de teletón, a mí me parece que es un reflejo de los freak shows, ¿no? De los espectáculos de anormales que durante mucho tiempo se tuvieron y que siguen alimentando, ¿no? Parte de las exigencias existenciales de los consumidores de las industrias culturales, ¿no? Entonces, creo que es muy terrible e interesante al mismo tiempo y necesario identificar estas tramas de poder que se van generando en relación con las culturas y con los cuerpos tanto de los pueblos como de sectores particulares en relación con las personas con discapacidad, me estoy refiriendo. Ahora bien, me parece que aquí hay un asunto que es muy importante, que tiene que ver con quién genera los contrapoderes, incluso lingüísticos, respecto a formas de nombrar, ¿no? Como este asunto de la interculturalidad, ¿no? Y ahí yo veo desafíos muy grandes, desafíos epistemológicos muy grandes, pero que por supuesto que existen, ¿no? Y que existen ya desde hace muchos años, ¿no? Yo pienso en la obra de Víctor de la Cruz, cuando escribía Los científicos sociales frente a Juchitán entre 1979 y 1983, donde desenmascaraba el papel de los científicos sociales, ¿no? Que después volvería a hacer lo mismo en un nuevo momento y con otros elementos ya más contemporáneos, Andrés Aube, ¿no? Respecto a los científicos sociales en San Cristóbal de las Casas, en el marco de las luchas zapatistas, ¿no? Y ahí, bueno, ahí viene entonces el sujeto, los sujetos que están que son los sujetos sociales que están siendo, podríamos decir, las víctimas de estos discursos, ¿no? Obviamente también están generando, en el caso de los pueblos originarios desde hace mucho tiempo, también procesos de resistencia lingüística. Son sujetos políticos activos que están demandando no solamente se les respete en términos simbólicos, sino también están protegiendo más del 90% de las selvas y los bosques de este país que todavía quedan, ¿no? Recordemos que más o menos el 90% de las tierras que tienen los bosques y selvas en este país son de carácter comunal y están en espacios defendidos por pueblos originarios, que además tienen una ligación muy fuerte con la tierra y que comparten orgullos étnicos, ¿no? Aunque haya fricciones ahí muy fuertes, porque también no podríamos romantizar las relaciones interétnicas, ¿verdad? Recuerdo cómo los compañeros ñomtá, amuzgos de Guerrero, de algunos pueblos de Guerrero, de Xochislahuaca en específico, les llamaban catzó a los mixtecos que no tenían, que iban emigrando y ellos les llamaban catzó, que quiere decir perro sin tierra, ¿no? O sea, no podemos librarnos de que existen esas tensiones también interétnicas, pero por supuesto estamos hablando aquí de una civilización hegemónica contra pueblos que están en desventaja, ¿no? Pero estos pueblos, sin embargo, tienen como identidades fuertes de las cuales se ufanan y de las cuales tienen mucho orgullo. En el caso de las personas con discapacidad sucede una cosa bien diferente, bien compleja también, porque no representan un grupo heterogéneo ni comparten una identidad que podríamos llamar positiva, es decir, no se sienten orgullosos, orgullosas de haber quedado ciegos, de haber quedado con paraplegia, ¿no? Y entonces ahí estamos ante un nivel de vulnerabilidad muy fuerte y ante un desafío muy grande de generar o de apoyar, por lo menos, acompañar procesos que derivaran en la configuración de sujetos sociales y políticos. Entonces, estos procesos de construcción de agencia, ¿no? También van teniendo ahí sus grandes desafíos, pero creo que en este caso, y recupero otra vez a Andrés Aubry, ¿no? Ese llamado de aprender escuchando, ¿no? Y de producir colectivamente los conocimientos, las narrativas, los discursos que tendríamos que estar generando en una mirada que también nos lleva a tener una humildad epistemológica. Yo quisiera retomar, Claudia, el tema que tú ponías a la mesa del tema de la naturalización del lenguaje. O sea, a mí me parece que también lo trato como de enfocar al tema de los adultos mayores. De repente hemos
ido asumiendo palabras más de los adultos mayores, que yo no sé si son los conceptos adecuados y ni las clasificaciones adecuadas que nos han impuesto también instituciones mundiales como la OMS o la OPS, ¿no? Cuando te dicen hay que poner una clasificación de tal edad a tal edad y tiene un nombre, ¿no? De otra edad, ¿no? Los octogenarios, cuando de repente eso también, las clasificaciones y los nombres que ponemos a los grupos, eso también de repente es, como teóricos o como académicos, de repente caemos también en esas trampas, ¿no? ¿Qué tanto de veras en un grupo indígena, cómo sería su clasificación para un grupo indígena, cómo sería la clasificación para las personas con discapacidad, ¿no? O con capacidades diferentes, cómo sería la clasificación en el tema de la edad? Entonces me parece que también en esto de vamos naturalizando el lenguaje, pero también un lenguaje que es excluyente y que a veces no favorece. Entonces a mí eso me deja pensando mucho en si son los nombres y los términos correctos cuando nombramos a los adultos mayores, que es grupo poblacional de adultos mayores. Cuando decimos no hay que decir viejos, entonces ya lo que no se nombra no existe. Entonces sí es un proceso también ahí de no tener esta zona muda, ¿no? De repente esta zona muda de representaciones sociales, dices, a ver, ¿es bueno decirlo o no decirlo? Porque si no lo digo lo estoy excluyendo, pero si lo digo, ¿qué connotación tiene? Entonces me parece que también eso a nivel de institución, a nivel personal también, es como muy bueno reflexionar qué tanto este lenguaje nos está dañando en términos de reconocimiento a esta diversidad que existe de los grupos. Como que se me antoja decir algo en relación a lo que está diciendo Lupita. En una de las mesas de ayer, yo volví a cuestionar el concepto del desarrollo, que ya es de muchas décadas, porque le subyace un evolucionismo, siempre vamos a estar mejor, y porque esconde precisamente la vulnerabilidad de la condición humana. El sufrimiento, la muerte, la vejez, el dolor, eso hay que eliminarlo a como dé lugar. Y entonces me parece a mí que por eso ahora a los viejitos nos llaman adultos en plenitud, y yo digo, bueno, a ver, ¿de dónde? Empiezan eufemismos. En vez de, no sé, estoy ahorita como pensando en voz alta. Seguimos negando. A ver, la vejez es dura, el deterioro es duro, la situación ahora, el problema de las pensiones es duro, etcétera. Estamos como la dificultad, nuevamente, negar toda nuestra vulnerabilidad, en vez de enfrentarla, en vez de ver de qué manera esa vulnerabilidad es humanamente fecunda, ¿sí? Todo el sentido que tiene el sufrimiento, la muerte, el dolor, la crueldad, el mal, más allá de análisis que nos permiten detectar algunas relaciones de causa-efecto, hay otras que son más complicadas, finalmente la vida es bastante misteriosa. Entonces, todos esos eufemismos, no sé, a mí me hacen ruido, será porque ahorita me está cayendo uno encima y yo digo, bueno, quisiera como meter esto en la discusión. Y me parece que es clave porque es lo que de alguna manera está conectado con esta, o sea, son exclusiones por silenciamiento, son exclusiones por invisibilidad, un poco ahorita lo que decían, ¿no? Lo que no se nombra ya no existe. Y además, ¿quién nombra? ¿Quién tiene la capacidad y el poder simbólico en el control de las relaciones simbólicas para determinar cómo se clasifica, cómo se categoriza y cómo se nombra y cómo se ve y qué se ve de las y los adultos mayores, de las personas con discapacidad, de las poblaciones indígenas, de las poblaciones expulsadas, de las poblaciones forzadas al desplazamiento migratorio, etcétera? Seguimos en estas tensiones de estas relaciones profundas y desiguales de poder, en donde estoy de acuerdo, o sea, ¿cómo enfrentamos estos retos? ¿Cómo enfrentamos estos desafíos? Y uno de estos desafíos que es muy importante es, pues sí, me encantó como lo planteaste, Lupita, la zona muda
de las representaciones sociales, ¿no? Yo diría la zona muda, pero también sorda y también ciega de esas representaciones sociales, y quién les está planteando y de alguna manera, pues, ¿por qué caemos en ello? Y cómo desde nuestros espacios y desde nuestros lugares, y sobre todo en un ámbito universitario o académico, incorporamos discursos o los criticamos o los cuestionamos, qué conceptos, qué palabras, qué clasificaciones vamos a poner sobre la mesa para simplemente reiterarlas o para criticarlas, y desde dónde podemos enfrentar partes de esos desafíos. Yo en el tema de adultos mayores haría una acotación que me parece muy interesante, que de repente a nivel teórico o a nivel de análisis se ve solo la etapa del adulto mayor. Y entonces es un proceso que estamos construyendo y que se construyó desde que somos niñas, niños, se construye ese proceso. Y ese proceso va teniendo ventajas y desventajas que se acumulan, y que cuando se llega a la etapa del adulto mayor es así como el resultado de decir, ¿tuve ventajas o no tuve ventajas en esta vida? Y son todas nuestras reservas que hemos ido construyendo. Ahí el problema es cuando estas reservas que fuiste sumando a nivel económico, intelectual, físico, de alimentación, de todos los factores que le quieran meter, cuando llegamos a la adultez, de repente es como de, bueno, ¿y ahora qué hago con esto que tengo? ¿O qué hago con lo que no tengo? Entonces, ahí es cuando empieza la disparidad, ¿no? Y la desventaja que unas y otros tienen en la adultez, ¿no? Entonces, híjolas, eso a mí me parece que es muy importante. Y yo no sé si aplique para otros grupos poblacionales, que yo creería que sí. Yo hablo de los adultos mayores, pero yo creo que sí. Son todas esas acumulaciones, ventajas o desventajas que tenemos, y que llega un momento en que se terminan, ¿no? Ya no tienes para dónde. Entonces, no es un proceso solamente de la etapa, sino es todo el proceso que ahorita todas somos adultas mayores. O sea, de repente yo critico a la psicología que se trabaja mucho, los niños que traes dentro de tus traumas infantiles, sí, pero yo quiero trabajar en mis traumas, que no quiero llegar a mi vejez. ¿Qué tengo que hacer, no? ¿Qué tengo que hacer en mi salud mental, en lo físico, en mis relaciones? Que las redes de apoyo ahí son indispensables para llegar a la adultez, etcétera, ¿no? Entonces, eso quería contar. Retomando un poco lo que señalaba Maru hace ratito sobre las vulnerabilidades, yo recuerdo mucho también un rasgo que me parecía muy importante al observar cómo era la relación entre las personas que no tenían discapacidad y las que sí tenían discapacidad en el espacio que me tocó trabajar, que he tenido la posibilidad de colaborar ya durante varios años. Y bueno, es un espacio en una zona rural, en la costa de Oaxaca. Y entonces, bueno, había como imaginarios respecto hacia las personas con discapacidad, ¿no? Y bueno, y esos imaginarios pasaban por una construcción que o las infantilizaba o las animalizaba a las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, entre otras cosas, las personas visitantes, no digo que lo hayan hecho de mala fe, pero bueno, es algo que tenemos muy incorporado, ¿no? Se presentaban ante unas personas con discapacidad, mujeres que ellas veían como asexuadas, básicamente, por ejemplo, ¿no? Y en esa medida, y también cuando veían a personas con discapacidad, que tenían discapacidad múltiple, ¿no? Tenían epilepsia, que tenían otras tantas discapacidades, ¿no? Que las tenían, las hacían dependientes de otras personas, pues también se imponía una mirada de asco. O sea, creo que dentro de estas vulnerabilidades también se pasa por algo que es el asco social, ¿no? Recuerdo un libro célebre de Ian Miller que se llama Anatomía del asco, ¿no? En donde esa mirada hacia este ser que no solamente es una persona devaluada, que no tiene valor. Es curioso porque una vez una de nuestras compañeras que trabaja con nosotros participó, ella tiene secuelas de polio, participó en el 4º encuentro de mujeres indígenas y afromexicanas en 2014 en el Istmo de Tehuantepec. Digo, fue un encuentro súper interesante, valioso, ¿no? Que ya venía creciendo en términos de una afirmación de perspectiva de género y de derechos de los pueblos originarios después de los 500 años de
todo este movimiento de resistencia de pueblos originarios y afrodescendientes. Pero las compañeras decían, bueno, es que nosotros nombramos a ustedes, a las personas con discapacidad, con un término zapoteco que es Itzá, que quiere decir la gente que no existe, ¿no? Entonces, esta cuestión que tiene como muchas dimensiones, por eso tenemos que verlo en una perspectiva ecológica, ¿no? Va definiendo relaciones de poder bestiales, brutales en realidad, ¿no? Y eso se traslada a las políticas públicas, ¿no? La mirada que se tiene, no de mal, en este país, no es por nada, mejor dicho, son quienes atienden generalmente el campo de las personas con discapacidad o el sector de las personas con discapacidad ha sido tradicionalmente una institución que pues tendríamos que haber sometido a revisión desde hace mucho tiempo y que ya ni tendría que existir, que es el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, ¿no? Que considera un solo tipo de familia y que considera a estos sectores como solamente receptores de acciones filantrópicas cuando las hay, ¿no? Entonces, el asunto del asco social, del asco que nos producen los que no se encuentran en la norma, no es un asunto que me parece también tendríamos que estar revisando porque subyace las miradas que tenemos en este marco, en especial sobre las personas con discapacidad, que pues que son mujeres que se cagan, que son hombres que se cagan, ¿no? Que tienen necesidades profundísimas como seres humanos, ¿no? Pero por esta situación me estoy refiriendo a personas con discapacidades múltiples, por supuesto, ¿no? Y que además están en una indefensión total. Y nada más cierro un poquito esta intervención diciendo cómo esto se mete literalmente hasta la cocina, hasta la recámara de las personas, ¿no? Encontrábamos personas con discapacidad que llevaban 7, 10, 17 años amarradas a la pata de una cama, ¿no? Y bueno, ahí... ¿Cuál es el planteamiento? Pues el planteamiento para ir saliendo de esas condiciones fue no un diálogo intercultural, sino fue un diálogo entre excluidos y excluidas, ¿no? Es decir, con personas que eran provenientes de otros pueblos que habían sido arrasados por políticas militaristas, por personas que no estaban en los circuitos de la belleza, por personas que estaban excluidas, por otras personas que estaban excluidas. Y solo desde ahí podía medir necesariamente opciones que fueran reales y también éticas. Un poco a partir de lo que nos dice Eduardo, pensé en dos cosas. Uno, el informe de Oxfam sobre desigualdades que matan evidencia hasta qué punto el COVID ha afectado de manera contundente a la población racializada, ¿sí? No solamente en una situación socioeconómica de precarización, sino también de racialización. Dice que en Inglaterra migrantes de Bangladesh tuvieron o tienen 5 veces más posibilidades de morirse de COVID que un británico blanco. Entonces, solo para ver el efecto que la pandemia nos está haciendo ver lo que ahí estaba. Lo otro es, regreso un poco a mi malestar entre el eufemismo y lo que hemos ido aprendiendo. ¿Por qué? Porque yo todavía en mi infancia, las personas con discapacidad se les escondía. Y todavía un poquito antes era castigo de Dios. Eso ha cambiado. Eso ha cambiado y es importante. Surgió una ley a principios del siglo XX, y no me acuerdo si fue con Cárdenas, había que checar, en que en México se prohibía la inmigración de personas con discapacidad. Todo la eugenesia, el mejoramiento de la raza que nos vino de Europa en el siglo XIX, con una potencia brutal, se hacía presente en tipos de ley como esa. De alguna manera eso ha cambiado y yo creo que para bien. Ahora, ¿en qué medida cambia para bien? Y luego, como dice Eduardo, es cooptado por el mercado, por el lenguaje, por el Estado. Y lo otro de lo que decía Eduardo es que el Estado detona eso.
Se generan, un poco lo decía un día María Galindo, ¿no? En cuanto se crea una comisión, en cuanto hay un movimiento que de tipo problematizador, crítico, subversivo, se crea una agencia del Estado para que lo atienda y con eso queda totalmente neutralizado, ¿no? Si personas con discapacidad, mujeres, indígenas, todo lo que es la diversidad de ese ciudadano que aparentemente es un concepto neutro, pero que está arraigado clasista, racista, sexista y capacitistamente, ¿no? Bueno, ese es como eso que ha sido bueno, en donde... Yo claro, robo nada más 2 minutos. En la parte que decía Eduardo, esto de imaginarios, o sea, me parece que también en el grupo de los adultos mayores hay un montón de imaginarios, y tú decías 2 que confluyen perfectamente también con este grupo, es el de los ser asexuados, o sea, se considera que también los adultos mayores son asexuados, ya no sienten nada, no se enamoran, cuando es mentira, hay todavía un erotismo grande para los adultos mayores, ¿no? Que son dependientes. Mentira, todavía hay muchos adultos mayores que trabajan, que colaboran en la economía familiar y que de ellos dependen las generaciones siguientes, ¿no? También hay mucha gente que se dedica a estas profesiones que son muy valoradas, al menos yo pienso en la gente ahí en San Andrés Cholula, los panaderos, los carpinteros, son adultos mayores, ¿no? Entonces de repente hay esta concepción de la independencia. Y lo de infantilizar, como decías, Eduardo, ¿no? Al grupo de las personas con discapacidad hay un infantilismo y con los adultos mayores igual. Se infantilizan en muchas ocasiones a los adultos mayores cuando no se les permite decidir e intervenir en decisiones familiares, sociales, ¿no? Y por último, el tema de las políticas públicas, totalmente de acuerdo contigo en el tema de los edadismos son a nivel autoinfligido hacia otras personas en el tema interrelacional, pero también a nivel institucional, ¿no? También tiene este sesgo de nivel institucional, que también ahí se reproducen todas estas cuestiones de dependencia con políticas muy asistencialistas para los adultos. Es que en general creo que las políticas públicas en realidad están construidas no para incorporar las necesidades y poner como en prioridad a los grupos que tratan de incluir, sino precisamente esas políticas están creadas para meter a la norma del sistema a esas poblaciones sin realmente atacar las causas de la condición de excluidos o de marginados de esas poblaciones, ya sean adultos mayores, personas con discapacidad, personas trans o de las diferencias sexuales, o pobladores indígenas o población afrodescendiente. Entonces, las políticas en realidad no están en función de atender a esas necesidades y a esas diversidades, tienden a ser más homogeneizantes. Y una vez estamos en este reto de la homogeneización y, ok, hay que mantener cierta diversidad para que no digan que todos estamos iguales, porque hay ciertas diferencias que son evidentes que tenemos que conservar, digamos, pero en realidad no es una genuina intención de ir a la raíz de los problemas. Y me voy a mover hacia un punto que creo que es muy importante para después abrir la conversación con quienes están siguiéndonos. Hay algún par de comentarios y preguntas en el chat, pero creo que un punto que fue muy importante para nosotros en la conversación y que tiene mucho que ver con el sentido de esta mesa en el marco de la Semana de la Investigación es, bueno, ¿y qué nos toca desde la universidad? ¿Qué nos toca desde las universidades? ¿Cómo entramos a estos temas? Y cómo asumimos también un papel colonizador de las instituciones educativas, de nuestro quehacer como investigadoras, investigadores y docentes, y cómo sacudimos literalmente el avispero para poder plantear, pues voy a citarte, Maru, horizontes dignos que tengan condiciones dentro de los marcos de las instituciones educativas, porque a final de cuentas, como comentábamos la semana pasada cuando hablábamos, nosotros escogimos trabajar aquí estamos, este es nuestro ámbito desde el cual nos acogemos y en donde
queremos construir algo y seleccionamos el ámbito universitario, académico, para movernos desde él, pero ¿cómo le entramos? ¿Qué nos toca? ¿De qué nos hacemos cargo? ¿Y hasta dónde queremos o podemos llegar nosotras y nosotros con los estudiantes, las estudiantes y también con aquellas personas con las que construimos conocimiento? Y yo bien cómoda voy a poner la pregunta sobre la mesa y a no contestar en este momento. Contesto después de ustedes. Vamos a responder en el siguiente panel del próximo año, ¿no? Yo pensaba como en 3 cosas muy puntuales, igual son locuras, pero yo pensaba como en el término aquí ya a nivel institucional, pues uno sería como el revisar las políticas, ¿no? A nivel, por ejemplo, de contratación de profesores, adultos mayores, porque de repente eso también, ¿no? Hay profesores que tienen mucha experiencia en las disciplinas, que tanto tenemos. Siempre he tenido la intención, y les juro que ahora me estoy comprometiendo con todos, de sacar como que tendría que acercarme al personal para revisar esto de las edades, porque me parece súper interesante que hay ciertos departamentos que los profesores son más adultos y en otros más jóvenes, pero eso es muy interesante cómo confluye el tema de las políticas, ¿no? A nivel de las jubilaciones, a nivel de pensión, a nivel de contratación. Pensaba en cosas más educativas, ¿no? De actividades educativas, pues también de sensibilizar a los estudiantes y a los docentes en estos temas que son muy importantes. Sabemos que en la universidad buscamos mucho el tema de los derechos humanos, el tema de los transversales que tenemos, pero también estos otros temas que visualizamos como importantes. Yo pienso siempre como en los adultos mayores, pero en esto de tener actividades educativas de sensibilización para los estudiantes. En la misma formación, yo pienso, por ejemplo, en la arquitectura, cómo los chicos arquitectos, este sesgo que podrían tener de ser sensibles ante las construcciones para los adultos mayores, de espacios amigables con la edad, ¿no? De repente veo las construcciones se ven súper bonitas en diferentes niveles, pero no son pues funcionales para los adultos mayores. Los compañeros de diseño textil en la construcción de ropa para adultos, las compañeras de procesos educativos, las compañeras de nutrición, los mismos psicólogos. Entonces, yo creo que todas las disciplinas se prestan como a esta parte de atender también esta población. Y también hacer como intervenciones intergeneracionales. Ahora yo sé que en filosofía tienen un estudiante y en derecho tuvieron una estudiante de una señora creo que de 65, 70 años o creo que un poco más. Y eso también me parece que es muy rico, el que los estudiantes puedan tener esta mirada intergeneracional de estudiar con alguien adulto que tiene otra perspectiva y una experiencia también, pues, que tiene ventajas y desventajas, pero también eso yo pensaba en esas 3 cosas, ¿no? Las políticas, las actividades y pues esta relación intergeneracional que favorece mucho el hacernos sensibles ante estos temas. Pues estamos tocando un tema fuerte porque afecta nuestras propias emociones, nuestra mirada, nuestra trayectoria, nuestra identidad. Las ciencias sociales, en el caso de las nuestras, bueno, dentro de sus diferentes polarizaciones, pero fueron evolucionando. La antropología, por ejemplo, la antropología colonial, ciencias coloniales, luego vino toda la influencia del marxismo y entonces unas ciencias combativas, vamos a hacer la revolución. Luego vienen todas las tendencias postcoloniales, decoloniales, descoloniales, la modernidad, colonialidad. Y en estas últimas décadas es la investigación participativa, la investigación horizontal, la investigación colaborativa. Y luego se nos vamos viendo que, bueno, ni se ha podido realmente transformar mucho el mundo. Pienso en todas las décadas de tipo revolucionario, por así decir. Ni se está pudiendo realmente la horizontalidad, porque pues yo estoy haciendo, el estudiante está haciendo una tesis, tiene una temporalidad y unos objetivos distintos a una población que está en una dinámica muy distinta. Se empieza a cosificar el concepto de investigación participativa, basta que hablen 2 o 3 pobladores y ya es participativo.
uno está en posición de privilegio y sigue estándolo cuando se trata de trabajar con... y descuidamos el entender qué está pasando con los grupos élites, grupos que defienden el patriarcado. ¿Qué está pasando ahí? Por eso yo hablo de los desgarramientos, como encontrar ese nudo donde estamos en un nudo. Y me parece que lo importante es que como académicos, como estudiantes o como nos llamemos, profundicemos ese nudo y ver de dónde procede una creatividad para enfrentarlo. Pero supone mucha introspección, supone mucha creatividad, supone aceptar que estamos ahí, supone aceptar nuestra moderno-colonialidad, por repetir algo que luego ya es un poco más ideológico, pero bueno, se supone que tenemos que encontrar dónde estamos ubicados en este nudo, desde racializadores hasta seres racializados, desde misóginos hasta etcétera, ¿sí? ¿Cómo estamos encajando esa transformación? Estamos en un orden civilizatorio que se resquebraja, y con él las subjetividades que lo sostienen, las instituciones que albergan esas subjetividades. Ahí es donde tenemos que encontrar por dónde ir en la dirección adecuada, aunque sea 1 milímetro, ¿sí? Pues como que por ahí va el tema el tema en el que estamos tensionados nosotros. Sí, creo que Maru acaba, bueno, siempre pone cosas muy importantes para seguir tejiendo, ¿verdad? Pero creo que nos encontramos obviamente como universidad en estas tensiones tan marcadas de las cuales no nos podemos librar, y a veces ni siquiera es necesario librarse, ¿no? Absolutamente. Ahorita que le escuchaba hablar, parecía que nuevamente está frente al libro de Humberto Eco, de Apocalípticos e Integrados, ¿no? Y bueno, finalmente tal vez parece que siguen siendo desafíos muy parecidos a los que teníamos. Mario hizo una muy abigarrada línea del tiempo ahorita de cómo se ha ido transitando en estas posibilidades, pero creo que por lo menos en el marco de estos dos planteamientos que tienen que ver con cuestiones que son nodales, como lo que hemos llamado interculturalidad e inclusión, creo que lo que se impone allí es una cuestión que es fundamental en la universidad, que es la vigilancia epistemológica, ¿no? O sea, tenemos que mantener la vigilancia epistemológica para de ahí transitar pues a una crítica de las epistemologías que se van imponiendo, y que se van imponiendo un poco, como decía Ellacuría, a nivel global, entendiendo lo global como el triunfo de un proyecto local sobre todo el mundo, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, creo que la discusión sobre la interculturalidad y la exclusión, yo no me atrevería a decir la inclusión, sino la exclusión, pasa por reconocer el enorme, profundo y conflictivo campo de las identidades como un campo necesariamente de discusión, porque finalmente es ahí donde se van gestando relaciones de poder que a veces no tienen que ver con el militarismo, con la violencia fáctica del Estado, ¿no? Sino con algo más fino, ¿no? Y que se va inoculando pues, en la vida cotidiana, tanto de pueblos como instituciones y personas. Bueno, yo creo que además de la vigilancia epistemológica, y ya sé que se está grabando, pero igual lo voy a decir, creo que también tenemos que ejercer la desobediencia epistemológica. Es decir, creo que tenemos que hacer desde cosas como lo que mencionaba Lupita, ¿no? Revisar las propias políticas internas, hacer actividades de sensibilización y esa vigilancia epistemológica, pero también con un nivel de desobediencia epistémica en el sentido de ¿para qué estamos en la universidad y para qué está nuestro quehacer con personas a quienes estamos contribuyendo en su formación? Y que de entrada, pues eso, no tenemos que pensar que vienen en el vacío y aquí vamos a llenarles de conocimientos, ¿no? Tenemos que de entrada asumir que, además, en este momento, pues ya nosotras 4 somos de una generación en donde nuestros estudiantes cuando llegan traen conocimientos y saberes que claramente no corresponden con como nosotras y nosotros hemos conocido y aprendido el mundo. Entonces, ahí ya hay un primer diálogo generacional
que puede pasar de profesores a estudiantes, en donde podemos construir de alguna manera, no me atrevo a caer en el conocimiento colaborativo, porque a lo mejor a veces suena como palabra etiqueta bonita, pero creo que una cosa que es muy importante es que hace rato, Lupita, tú mencionabas cómo para las y los adultos mayores las redes de apoyo son fundamentales. Yo creo que las redes de apoyo son fundamentales en la vida para todo mundo. Y educar y formar y educarnos y formarnos en red tendría que ser también parte de este ejercicio de desobediencia epistémica, ¿no? En el sentido de tratar de encontrar la mayor posibilidad de diversidad de miradas y de acercamientos a las realidades para poder ponerlas en discusión y empezar a movernos, como dice Maru, aunque sea 1 milímetro, hacia otras formas. Y yo estoy de acuerdo, o sea, no es necesariamente hablar de inclusión, sino para mí es más de exclusión, e incluso la interculturalidad para mí sublleva una exclusión muy grande de fondo. Entonces, poner en el centro de la atención el problema de fondo para poder, pues, no caer en el juego de dar la vuelta y hablar de lo que no es realmente lo que necesitamos discutir y transformar, diría yo. Evidentemente, sí, son retos personales, individuales increíblemente fuertes y retos institucionales muy fuertes, pero que el simple hecho de que podamos tomar conciencia de esos retos y de que tenemos la necesidad de enfrentarlos, pues empieza a mover un poco los lugares desde donde estamos. Bueno, sí, Maru. Rápido, allá hace como 25 años trabajamos en la universidad una propuesta de orientación institucional que partía de desafíos, o sea, de polos en contradicción. Sí, decíamos, el Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas debería enfrentar productividad y equidad, que entran en sentido contrario. ¿Y cómo pueden los estudios, las materias, ver cómo se enfrenta eso? El de Ciencias Sociales, Democracia y Justicia, que jalan en distinto. Yo creo que algo de eso se puede reconfigurar y sernos útiles para pensar en orientaciones institucionales. Sí, claro. Bueno, si les parece, voy a leer algunas de las cosas que están en el chat. Hay dos preguntas puntuales, por así decirlo. Una de, ay, perdón, ya solita yo me perdí en el chat por estar moviendo. Una de la doctora Galicia que dice, dada la complejidad social que se presenta, me gustaría conocer la opinión que les merece el que dentro de los ejes articuladores del nuevo marco curricular de educación básica se encuentran mencionadas la inclusión y la interculturalidad crítica. ¿Qué desafíos implican para la educación en general? Y de la mano de esta pregunta, Laura Bárcenas nos dice, siguiendo con la pregunta de Gali, ¿qué implicaciones hay para la formación docente inicial y continua? Pongo estas dos preguntas que están directamente relacionadas aquí sobre la mesa, si queremos, para entrarles, y de ahí, pues, si quieren seguir usando el espacio del chat o si quieren abrir su micrófono y su cámara, pues tenemos todavía un tiempito para esta discusión. Entonces, no sé si alguien quisiera abordar algún aspecto de estas dos preguntas. Me parece que hemos dicho algo ya relacionado al tema, ¿sí? Un poco lo que yo estaba diciendo de la importancia desde la introspección, a ver, construyo mi biografía para ver cuáles son los condicionamientos culturales e ideológicos en torno a eso que llamamos la otredad, ¿sí? Tanto desde un lugar de dominación en la clase, en la social en la que me eduqué, como en el caso de una origen con una población discriminada o racializada. Que, bueno, podemos empezar por hacer una especie de autoetnografía con los docentes para tomar conciencia de nuestros condicionamientos ideológicos al respecto, por ejemplo. Pero también hay que tener mucho cuidado, siempre he dicho, bueno, ya nos concientizamos y luego no puedo hacer nada, ¿verdad? Porque recibo un sueldo en no sé qué lugar donde, pues, si no voy, no me... O sea,
tomar en cuenta los jaloneos en los que estamos inmersos, porque de ahí puede brotar creatividades, aunque sea pequeñas, ¿sí? Porque si no, es la indiferencia. Yo no puedo, estoy trabajando en una organización filantrópica, el solo concepto es así como... Y pues ni modo, es asistencialista, es colonial, pero pues ahí te pagan y entonces pues mejor ya me olvido del tema. No, desde ahí, ¿qué mínimo puedes hacer? Desde ahí, ¿qué mínimo puedes hacer? En otra dirección. Yo creo que hay una potencia enorme en la creatividad. O sea, creo que eso... Y pienso además en la pregunta específica que habla sobre la incorporación en la educación básica, teniendo una hija increíblemente creativa que está todavía transitando la educación básica, por ejemplo, me parece que la creatividad es una herramienta muy importante porque a final de cuentas el currículum dice inclusión e interculturalidad, como que vamos a resolver el problema, cuando en realidad no está hablando de exclusión y no está hablando de racismo, de sexismo, de clasismo, de edadismo y todo eso, ¿no? Que es de lo que tendríamos que estar hablando, incluso en la educación básica. Pero yo creo que para muchas niñas y niños es hasta natural, o sea, si habláramos de exclusión, ellos solitos sabrían que, sí, es obvio, la exclusión así está, si la vemos y la comemos, ¿no? Y creo que obedece, como mencionaba Eduardo, a las políticas públicas y a las políticas que buscan ser políticamente correctas y que buscan cooptar ciertos temas que se tienen que poner sobre la mesa, pero que podemos, dentro de esos marcos literalmente cuadrados y filosos, generar elementos creativos y yo creo que en la creatividad hay una enorme potencia que también nos permite pensar no solo desde la racionalidad y de la explicación teórica, metodológica, sino desde la innovación y la inventiva que tenga mucho vínculo con la sensibilidad. Y a lo mejor aquí pues sí me puse muy hipiosa cumbalaya, pero creo que sí hay algo por ahí atrás. Eduardo. Bueno, híjole, pues es pensando en el asunto de los desafíos que implica la incorporación de nuevos conceptos en la estructura, no solamente de la formación de docentes, sino también en la currícula en lo general. Creo que evidentemente pues tenemos un sistema educativo que no se orienta necesariamente a la transformación social, ¿no? O sea, finalmente va incorporando elementos a partir de los diferentes acuerdos internacionales a los que México que va suscribiendo, ¿no? Y muchas veces los va poniendo ahí como, o básicamente los va poniendo ahí como elementos formales, ¿no? Más que profundicen en el planteamiento. Pero bueno, yo creo que siempre también existen fisuras dentro del sistema, ¿no? Dentro de los sistemas, ¿no? Y esas fisuras pueden advertirse desde una perspectiva institucional o se pueden alimentar desde perspectivas personales, ¿no? Tratando de hacer, pues, pues a partir de una mirada crítica en ese sentido, ¿no? Hace ratito Maru decía que sería interesante un ejercicio autobiográfico, ¿no? Para poder empezar ahí una revisión. Yo me acuerdo un trabajo que hicimos con profesores y profesoras de la región Amuzga y se revisaban sus trayectorias, ¿no? Y eran personas, bueno, que pasaron, que una profesora que quería ser secretaria de acuerdos en un juzgado de su pueblo, y un día se abrió la chance de que fuera docente, y pues se fue de docente, y entonces la recibió un supervisor y le dio una bata a musga, y entonces con esa bata a musga ya se le abrieron las puertas para ser profesora, ¿no? Ella jamás había imaginado ser profesora, como lo mismo otros profesores que le dijeron, pues mira, si tú le llevas una botella de licor, pues se te van a abrir las puertas de la secretaría. Llevó un botellón de o al funcionario no le gustaba el mezcal, entonces le tuvieron que ir a comprar otra botella y entonces así se abrían las puertas de la educación en México. Entonces, en ese México real, y que es mucho más descarnado, por supuesto, como ustedes lo saben mejor que yo,
que es en el cual nos encontramos. Creo que también existen, así como existen estas prácticas y estas instituciones que son verdaderos laberintos, ¿no? También existen posibilidades de trabajo con la gente. Y aquí yo creo que es cómo podemos gestionar las contradicciones de un sistema, ¿no? Las contradicciones de nuestras instituciones, ¿no? Y también sus atavismos, con esas aproximaciones más concretas y más críticas a una realidad. Y tal vez eso es el espacio áulico, el espacio relacional con los padres y madres de familia, ¿no? Que también hay que decirlo, ¿no? Vienen de sociedades desgarradas, ¿no? No son los padres y madres de familia ideales las que tenemos, por supuesto. Por supuesto, no somos los docentes ideales, también venimos de sociedades que van pasando por procesos también de reconstrucción de sí mismos y de sí mismas, ¿no? Entonces creo que los desafíos se encuentran sí en unas identidades que tienen que ver con lo étnico, que también tienen que ver con lo psicológico, pero también con lo espiritual, ¿no? Que son dimensiones que creo que tendríamos que estar recuperando en busca, ¿no? de un equilibrio, ¿no? Pensando, ¿no? El tema de la discapacidad, a mí me llama mucho la atención a mis compañeros y compañeras, porque obviamente la discapacidad no es igual a la enfermedad, ¿no? Pero lo que se buscaba cuando aparecía la discapacidad era buscar generar otra vez un equilibrio, o construir un equilibrio, porque a veces tampoco lo había, ¿no? Un equilibrio que permitiera una convivencia pues más amorosa, no solamente estable, sino amorosa, entre los integrantes de la persona con discapacidad, su familia y su propia comunidad. Permíteme un segundito, Lupita, nada más quiero leer por si Eduardo no leyó una reacción de Laura Bárcenas a lo que justo está diciendo Eduardo, por eso la interrupción. Dice, ay Eduardo, así multitud de historias. Lo que esperaría es que la inclusión y la interculturalidad no queden solo como contenidos. Te doy la palabra, Lupita, y después Josué tiene la mano levantada. Y ya hay un comentario de Yamile. Sí, y hay otro más de Giovanna que ahorita voy a leer. Ah, sí. Yo pensaba igual como en el tema de los docentes, que de repente también nosotros como docentes somos de repente muy cerrados a nuestra realidad, ¿no? O sea, en estos temas pues nos enfocamos tanto a los contenidos y a lograr que los alumnos aprendan, no sé, ciertas teorías o lo que tengamos que dar como profesores, ¿no? Pero en ese sentido, no hablamos nunca. O sea, yo, por ejemplo, el tema ahorita que Eduardo lo pone a la mesa de las discapacidades, yo de repente nunca platico y no sé si en la familia de mis alumnos existen personas con discapacidad y le pregunto de repente de los adultos mayores, pero cuando tienes estudiantes que son de beca o que vienen de alguna comunidad, ¿qué tanto reforzamos que los estudiantes hablen de sus comunidades, pues de otros lugares de origen, ¿no? Gente que viene de Guerrero, de Chiapas, de Tabasco, como que eso lo excluimos también, no lo nombramos, nos clavamos como en los temas teóricos o las teorías o las cuentas que vamos a enseñar, pero pocas veces también nosotros compartimos con los estudiantes estos que son los contenidos de la vida real, ¿no? Pues, esto que podemos compartir con ellos, pues no lo abordamos, ¿no? Entonces también eso creo que vale la pena repensarlo como docentes, en poder abrir también y sentirnos libres de compartir todas estas cuestiones. Bueno, voy a leer el comentario de Yamile. A mí me gusta como unos compañeros dicen que ya no queremos que nos incluyan, sino queremos reivindicarnos como bestias, personas raras y personas que son mitad. Después, Giovanna Vanessa Ángel Romero nos dice, ¿qué paradigma epistemológico se tendría que considerar en las economías creativas? Y hashtag Mundiacult, por ejemplo. Y también si hay suficiencia en las humanidades ante las reflexiones tan asertivas evocadas. Le voy a dar la palabra a Josué y a Dafne, que tienen la mano levantada, seguidos, si se los pido, y así, digamos, tenemos el comentario de Yamile, estas dos intervenciones de Giovanna en el chat, Josué y Dafne, y de ahí reaccionamos, ¿les parece? Hola, muchas gracias y gusto en saludarlas, gusto en verlas y escucharlas. La verdad ha sido un panel muy provocativo porque finalmente el tema es abundante y además como lo vimos, pues hablamos de discapacidad, hablamos de discriminación, racismo, vaya, hay muchas aristas ahí por donde verlo. A mí me venían muchas cosas a la cabeza y quería preguntarles su perspectiva en torno a algunas cosas que pensaba, ¿no? Una,
digamos, la importancia de situar históricamente cómo se ha ido produciendo, localizando y reproduciendo también esta construcción racista, pues, de la nación. Vaya, esto que Stuart Hall menciona como el triángulo funesto, ¿no? La raza, la etnia y la nación. Y cómo estas cosas producen, digamos, operaciones discursivas que además van permeando más allá del Estado, pues, ¿no? Que permean en la reproducción de múltiples formas de hacer la vida, ¿no? En instituciones diversas, en espacios diversos, en espacios domésticos, ¿no? Bueno, el trabajo que Maru ha coordinado de Andrea, pues yo creo que lo demuestra muy bien, y todo el trabajo que se ha hecho en torno al profundo racismo y clasismo que existe contra las trabajadoras del hogar, y bueno, todo el trabajo doméstico que también existe ahí, ¿no? Y otra cuestión que pensaba era, en términos de investigación, cómo situar la mirada, ¿no? Creo que hay sí, la antropología tiene una raíz colonial innegable, ¿no? La reconoce, la sabe y bueno, la carga. Pero hay antropologías bien interesantes también que han trabajado con pueblos indígenas y que me parecen algo muy interesante porque creo que sitúan la importancia de tomarse en serio lo que decimos cuando hablamos de cosmovisiones indígenas, ¿no? O de cosmovisiones en general. Y cuando me refiero a tomarlas en serio, pensaba en un seminario que organizó, bueno, Dafne, justamente pequeño, sobre interculturalidad, porque platicando con Gunther era un poco eso, ¿no? De interculturalizar las instituciones, ¿qué implica? Es quizás no solo poner en discusión estos temas, sino ver qué de nuestras propias maneras de hacer las cosas se pueden transformar, ¿no? Y eso creo que sí es radicalmente algo que puede pensarse dentro de la universidad, ¿no? Y justamente la tercera cosa que se me ocurría, o que también sobre la que les quería preguntar su opinión, su perspectiva, era en torno justo a estos procesos universitarios, porque también se ha estudiado mucho cómo la universidad se ha vuelto de ser como la gran facultad, de ser este gran espacio de investigación, de conocimiento, etcétera, a ser un espacio predominantemente administrativo, ¿no? Y abocado mucho a la gestión de cosas, abocado mucho a la gestión de procesos, a lo que podríamos llamar como cierta lógica reactiva, ¿no? De tenemos que responder a, y entonces como que esta capacidad de la lentitud, por ponerlo de alguna forma, de volver a estos procesos lentos de reflexión, de espacios incluso colectivos, de encuentro que pueden ser mucho más fructíferos, se ven clausurados, no tanto por disposiciones institucionales, digamos, en códigos, en reglamentos, sino por prácticas que ahí lo reproducen de facto, ¿no? Y pensaba bueno, perdón, es que son muchas cosas, pero la semana pasada platicábamos en un seminario con una psicóloga que se llama Sueli Rolnik, una brasileña, hermana también de alguien que trabaja sobre las exclusiones urbanas, ¿no? En distintos lugares de América Latina, y habla de descolonizar el inconsciente, ¿no? Y eso es bien interesante porque retoma, digamos, como estas nociones guaraníes a partir de ciertos vocablos que nos devuelven otra manera de asumir el lenguaje respecto a cómo configuramos también la vida con ese lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, son algunas de las ideas que me vinieron de escucharles del panel, y pues la verdad, de nuevo, mucho gusto en escucharlas, en verlas, y gracias. Gracias, Josué. Gracias, José. Dafne. Gracias. Bueno, yo en realidad voy a ser más breve. Solo tomé la palabra porque quería comentar que justamente desde el programa RUPE, desde el año pasado y ahora, estamos tratando de generar estas grietas, como diría Catherine Walsh, en temas de interculturalidad dentro de la universidad. Y justamente el periodo pasado tuvimos una formación en acompañamiento intercultural en donde estuvo el doctor Gunther Dietz, el doctor Yasmani Santana, y la verdad es que fue sumamente interesante y valioso, y esperemos pues poder continuar con este tipo de formaciones para todas las personas que estén interesadas en el tema. Y bueno, de hecho, es una pena que nos adelantamos. Bueno, es que fue el Día de la Lengua Materna el lunes, y justamente el lunes tuvimos un diálogo muy rico con el doctor Gunther Dietz también en torno al Día de las Lenguas, el Día de la Lengua Materna, bueno, las lenguas maternas, porque justamente hablamos del Día de la Lengua Materna como si fuera una, y son muchos. Entonces, bueno, en realidad mi participación era más bien para invitarles a todas las personas que están aquí, porque creo que
hay interés y a veces a lo mejor falta que llegue ahí el mensaje o la comunicación, porque de pronto pues yo sé que hay muchas eventos de pronto en la universidad y se nos traspapela, pero a quien de aquí le interese, pues que tenga por seguro que estamos constantemente tratando de empezar a tejer también pues estos conocimientos y saberes, ¿no? Por ejemplo, se leyeron poesías en lenguas originarias de los chicos del programa RUPE, y bueno, también esto fue algo muy enriquecedor porque ellos ya como con esta apertura a compartir sus saberes, sus lenguas con nosotros, y entonces pues solo quería comentar eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dafne. Y bueno, pues ahí están parte de estas grietas. Lupita, Maru, Eduardo, ¿quieren? Lo que acaba de decir Dafne me parece muy importante. Nada más que sí creo que en ese seminario, Dafne, hay que incluir un análisis de la interculturalidad en la institución en esa perspectiva crítica, ¿sí? Porque ¿cuál es el riesgo? Justamente ahorita vamos a publicar un libro y le vamos a poner un poema magnífico de un muchacho totonaco que trabaja en Cuetzalan, y me da mucho gusto. Pero luego todo eso se coopta, como dijo hace un rato Eduardo, ¿sí? Entonces, ojalá y puedan hacer una reflexión, o sea, de ahí, de la universidad, puede partir una reflexión analítica de esa dificultad de manejar igualdad y diferencia y todo en la universidad, porque una de las quejas que surgen es que, bueno, sí se le ha dado mucho peso al tema del acoso a las mujeres y eso, o sea, al machismo, y poco a la racialización al interior de la universidad. O sea, bueno, nos has dado una luz, vaya. Eso quería yo decir. Y hay que seguirle pues, de una manera muy analítica, no nada más por criticar, sí, sino para ayudarnos a modificar cierta tonalidad de nuestras prácticas. Sí, totalmente de acuerdo. Estamos en ese proceso de una interculturalidad crítica y no solamente una interculturalidad funcional. Daniel Mato ha trabajado eso durante muchísimos años. Les voy a mandar eso, la interculturalidad de las universidades. Yo quisiera reconocer este aporte que hace Josu sobre otras formas de nombrar, ¿no? A veces en nuestros diccionarios no están estas formas que nos permitirían adecuadamente y políticamente nombrar las cosas como las debiéramos nombrar. Creo que en estas formas de entender la realidad desde otras propuestas culturales, desde otros proyectos civilizatorios, podemos abrevar también, ¿no? Pero bueno, creo que a veces también o vemos mucho hacia el norte, o vemos mucho hacia Europa, ¿no? Y a veces, hay una cantidad de conocimiento que se produce que no está en papers, que no están dictaminados, que no son chingones, ¿no? Que no se presentan como súper chingones y chingonas, ¿no? Pero y que están ahí corriendo en papelitos, que están en la oralidad y que están ahí esperando, ¿no? Que nosotros podamos tener también una pizca de humildad para poder reconocer esos conocimientos negados, no legitimados, ¿no? Pero que podrían alumbrar muchísimo nuestra experiencia, en este caso académica. Oigan, hablando del lenguaje, la Real Academia de la Lengua Española, el director, se opuso radicalmente al lenguaje de género y al lenguaje inclusivo. Bueno, no, ya estamos en algo que evidencia de una manera tan potente el control del lenguaje. Sí, claro. Que por eso me gusta la intervención de Yamile. Sí, es un lenguaje subversivo, es un poco lo de, ¿cómo se llama? Asalúa, Gloria, ¿no? Es decir, esto que dicen, queremos que nos consideren como bestias, personas raras y personas que son mitad, que es de lo que hablábamos antes, la ruptura de la normalidad como criterio de homogeneización del verdadero ser humano.
Hay un comentario de Berta Salinas. Enseguida te doy la palabra, Lupita. Perdón, ya la segunda que te acepto de esta manera tan grosera. Perdón, Lupita. Berta Salinas, que nos pone al comentario de Laura sobre que hay muchas historias que ojalá no se quedaran solo en contenidos. Berta nos pone: dependerá de los actores educativos, pues propuestas metodológicas para vivir lo intercultural en primera persona y en el salón de clases abundan. La propuesta curricular no se dirige a dejarlo como contenido. Para plantear eso. Ahora sí, Lupita, perdóname. No, yo lo que quería comentar es el tema de los grupos excluidos, que de repente tampoco los volvemos a nombrar, ¿no? Ahorita que escuchaba el término que José utilizaba, hay un montón de grupos excluidos de los adultos mayores que no les estamos prestando toda la atención, ¿no? Los grupos trans, la gente trabajadora sexual que está llegando a la adultez, hay varios proyectos bien interesantes. Hay un proyecto en México sobre mujeres que fueron trabajadoras sexuales y que ahora viven en una casa común, en una casa que se llama Xochiquetzal, y en esta casa igual ahí están las mujeres también buscando proyectos productivos para sobrevivir porque ya no tienen trabajo, ¿no? Entonces me parece que eso son grupos de verdad bien interesantes. Otro grupo de una casa que se llama Casa Viva, de mujeres transexuales adultas mayores que están creando su propio espacio también para poder tener reflexión, red social entre ellas. Entonces, híjola, creo que tenemos como mucho, también esto que decía Eduardo, hay que aprender de las experiencias que no tienen a lo mejor todo un sustento teórico, pero sí un sustento activo, ¿no? Grupos activistas que también nos pueden enseñar mucho a las instituciones educativas, ¿no? Y yo pensaba en esto, que tanto a veces la universidad queremos o no sumarnos con estos grupos, ¿no? Habrá un grupo que dice: yo sí le entraría a trabajar con adultos mayores con estas características. Habrá quien diga: no quiero. Entonces también en ese sentido vale la pena aprender de las experiencias y de las cosas que suceden en el mundo social, que también nos van enseñando, ¿no? Todo esto. ¿Sí? Yo quería retomar algo una pregunta que lanzó Josué, que es muy profunda, y es cómo situar la mirada. Tú nos decías, Josué, como investigadores, cómo situamos la mirada. Y lo conecto con lo que mencionaba Maru en relación a ese trabajo de introspección y lo que decía Eduardo en relación con la vigilancia epistemológica, ¿no? O sea, creo que tenemos que asumir nuestros privilegios y asumir nuestros privilegios no en un sentido sobrado de decir: ay, sí, yo tengo privilegios, sino incluso problematizar nuestros propios privilegios, estos propios privilegios, de dónde vienen y por qué puedo gozar de ellos. Y algunos de ellos están anclados en todo un sistema mundo, y algunos de ellos pues no son producto de algo que yo haya hecho. Otros quizás sí son producto de algo que yo haya hecho o que yo haya construido, pero creo que eso es increíblemente importante para poder situarnos. Para mí siempre tenemos que arrancar por mi lugar de enunciación, ¿no? Mi lugar de enunciación es y declararlo. Yo no comulgo con quienes plantean, y mucho menos en las ciencias sociales y humanas, que tenemos que tener una perspectiva objetiva. Para mí esa objetividad no solo no existe, es artificial, es construida artificialmente, y entonces nos impide reconocer el valor y la potencia de la subjetividad. Y en esa subjetividad empieza desde donde yo me posiciono, ¿no? ¿Cuál es mi lugar de enunciación, mi postura epistémica? Y ponerla en diálogo. Y en ese diálogo constantemente estamos, pues sí, mirándonos ante un espejo que a lo mejor nos arroja una imagen que nos gusta o una imagen que no nos gusta. Yo voy a hacer aquí contar una anécdota que a mí me movió mucho en un momento, que en un momento de mi propia investigación caí en la cuenta, y cualquiera podría decir: ay, Claudia, era muy evidente. Caí en la cuenta como con mucha claridad que en alguna de las comunidades a las que fui era mucho más factible que, a pesar de que soy mujer, hablaran ciertas autoridades de las comunidades, autoridades tradicionales, conmigo, porque lo primero que decían es: viene la maestra de la universidad. O sea, mi privilegio de mujer educada, de mujer citadina, pues claramente era un contrapeso a mi condición de mujer, digamos, en el contexto en donde las mujeres tienen menos peso, y no, o sea,
era muy evidente cuando me di cuenta de eso y dije, claro, y además de todo soy mujer blanca, mestiza, educada y de la ciudad. Pues ¿por qué no van a hablar conmigo? ¿No? Entonces, pero fue realmente el decir, a ver, con mucho cuidado. Entonces, con ese espejo delante de mí, era cómo entro sabiendo que tengo esta ventaja por este privilegio o por esta suma de privilegios, ¿no? Y de alguna manera actuar con esa conciencia para tratar, o sea, sí se estaba ejerciendo el privilegio en el pedir el espacio de la conversación, pero con mucha vigilancia epistémica en el momento de tener la conversación para que eso no se cambiara, digamos, la balanza. Y no fue fácil. De hecho, en mi diario de campo, después de eso, tengo escritas como no sé cuántas páginas sobre la propia reflexión y la introspección de ese momento específico. Y bueno, de ahí ha ido derivando algunas otras cosas que cuando ahorita planteo, Josué, la pregunta de cómo situar la mirada, para mí ahí hubo un momento clave en mi propia mirada. E insisto, a lo mejor podría ser que alguien diga, son cosas muy evidentes, y que a lo mejor sí ya estaban por ahí juntas, pero hubo un momento de materialización como investigadora, pero que ya no se puede quitar, ¿no? Que yo ya no puedo quitarlo de mi propia experiencia y de mi propio quehacer investigativo. Yo quería decir que me parece muy importante lo que mencionó Josué, de descolonizar el inconsciente. No sé si se puede o no se puede, pero por ahí va el tema. Y lo otro es que estamos en una coyuntura muy importante para analizar todo el tema con lo de Bonafont y Pueblos Unidos. El hecho que Pueblos Unidos le pida a la Ibero la mediación, estamos exactamente en una coyuntura para observarnos, para analizar qué significa la interculturalidad entre pueblos, 20 pueblos náhuatl y una empresa que produce garrafones que todos consumimos, la guerra del agua, que es tan complicado, y a la vez la mediación de una institución privilegiada, privada, fifí, diría el clásico, ahí está como si se estuviera poniendo a prueba todo de lo que estamos hablando. ¿Sí? Bueno, lo digo nada más como una ocasión de oro para ver qué prácticas, para entender una conflictividad, un desgarramiento civilizatorio, yo soy lady desgarramiento, ya saben, una conflictividad brutal, ¿sí? Entre el medio ambiente y el estilo de vida desarrollado, aparte de la codicia y todo lo que sabemos de una empresa como Danone, ¿sí? Y el deterioro de la vida, con mayúsculas, en toda la región, cómo se fueron secando los pozos, el río, etcétera, mientras Bonafont sacaba 1.600.000 litros diarios de agua. Pero ahí están chocando lo que se naturalizaba durante siglos sin mucho problema, ¿no? Y de repente a esta institución, nosotros que queremos problematizar nuestra manera de vivir la interculturalidad, la inclusión, se nos presenta una oportunidad, un aprendizaje, un desafío muy importante. Tu micrófono. No, de acuerdo contigo, yo creo que este es un momento muy importante, exactamente. Bueno, son ya 1:15, más bien yo querría, creo que ya no hay ninguna mano levantada, no hay ningún comentario nuevo en el chat. Giovanna nos pide si pudieran proporcionar el libro de lenguaje, lengua e identidades. La verdad es que, perdón, ahí me perdí, pero ya no sé de qué libro está, a qué libro está haciendo referencia. Si puedes en el chat, Giovanna, decirnos alguna información más como para saber a qué libro te refieres, para poder darte los datos. Y entonces, bueno, como ya no hay por ahí, veo más comentarios ni nada por el estilo. Giovanna, ¿quieres abrir tu micrófono y decirnos, por favor? Sí, uno de los, muchísimas gracias. Sí, uno de los ponentes justamente evocó esa referencia bibliográfica, la cual me pareció muy pertinente. No sé si ustedes la tendrán.
Pero ¿puedes decirnos un poquito más? Porque ahorita para ti te pareció pertinente, pero creo que no cuadramos cuál fue la referencia. Fue antes de la intervención de Josué Francisco, justamente, el señor que evocó esa biografía que me pareció muy pertinente. ¿Sería Eduardo? Sí, Eduardo. No, fue evocado ese libro. De hecho, fue evocado como tal, como lengua e identidad. Entonces, no sé, justamente. Nos llevamos de tarea, Giovanna, en cuanto esté Está siendo grabada la sesión, ¿verdad? Sí, porque está grabada perfecto. la sesión. El link Entonces nos quedamos de tarea con eso para poder darte gracias. la información que necesitas, porque Muy ahorita sí nos agarraste en curva, yo no lo tengo tan claro. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Perdón que no lo tenemos tan claro como tú, pero bueno, está el compromiso de revisar la grabación y verlo. Entonces, más bien, yo diría si cerramos pues con alguna idea para cerrar esta conversación, pero que no cierra el tema, evidentemente, y pues ver hacia dónde nos movemos. Una vez más, yo lanzo la pelota y ustedes dicen quién, y después yo asumo también la parte que me toca. Uno de los objetivos de esta semana de investigación y de este formato era, yo sé que como no tienen mucho que hacer, era ver si se podía formar una especie de grupo. A mí me ha encantado trabajar con ustedes, como todo esto que se dijo, poderlo organizar mejor, porque me parece que sí aparecen luces importantes sobre el tema. Entonces, no sé si un grupo de discusiones o es muy difícil por los horarios, pero vaya, no quiero descartar una de las ideas de la semana de investigación y que a mí me gustaría mucho seguir trabajando con ustedes tres. Bueno, pues yo sí, si no va Lupita o Claudio. Bueno, también, pues muchas gracias por dialogar con ustedes y con los compañeros y compañeras que estuvieron en el chat. Creo que hay varias cosas que se ven aquí y yo identifico unas a las cuales podemos asociar el tema tanto de exclusión como de interculturalidad, que es una dimensión de violencias, ¿no? Y que se asocian con la discriminación, ¿no? Entonces, creo que en otros grupos también de trabajo de esta semana han estado versando sobre temas relacionados con la violencia y tal vez en un diálogo, tal vez a la hora de tener las relatorías, las minutas de esta semana, podamos ir identificando puntos en común para ampliar estas sinergias que se van construyendo, que se van articulando, ¿no? Eso por una parte. Por la otra, hace ratito que escuchaba a Maru trayendo a la memoria todo este proceso que ha venido ocurriendo con Pueblos Unidos y cómo se abre también la posibilidad de seguir en el camino a partir de esta inminente, yo me atrevería a decir, diálogo aquí en la universidad. Creo que si bien me parece que es un momento muy importante, también tenemos otras oportunidades en la cotidianidad, ¿no? Para calzarnos estas gafas, ¿no? Pues, que estamos entendiendo por inclusión, que estamos entendiendo por interculturalidad y ahí hacer las discusiones que se vayan presentando ya de manera orgánica, ¿no? De manera constante en lo que nosotros y nosotras elaboramos. Eso a su vez nos lleva a replantearnos, siguiendo en la exposición de ideas que hacía Claudia sobre este asunto de la objetividad y todas estas discusiones sobre la construcción del conocimiento, pues también nos llevaría a pensarnos todos estos dispositivos que asumimos como el método científico, ¿no? Estos caminos que asumimos como el método científico, para ver también cómo los estamos operando en el marco, pues, de generación de conocimiento propiamente, ¿no? Pienso, por ejemplo, en estas nociones que tenemos sobre el trabajo de campo, sobre las herramientas que utilizamos para la recuperación de información, el análisis. Creo que a veces ponemos de sobremanera un énfasis muy importante en recursos, incluso tecnológicos, ¿no? Como para elaborar verdades que muchas veces ya hasta se saben en otros espacios. Es decir, creo que siguiendo a Habermas hacemos de la ciencia y la técnica ideología también, pues, ¿no? Entonces, creo que hay muchas cosas que están relacionadas con todo este trabajo a partir de una mirada política, ¿no? Sobre el hecho investigativo. Entonces, pues yo más bien agradecido de haber podido conversar con ustedes y estaríamos a la espera
de ver cómo podemos ir haciendo estos entramados con otras áreas de la universidad para poder seguir trabajando. Muchas gracias. Yo igual me sumo al agradecimiento por estar con ustedes porque, como dice Eduardo, admiro mucho el trabajo que durante muchos años ha hecho Maru, Claudia, Eduardo, y ha sido muy interesante como ir descubriendo que hay otros espacios también que podemos ir aprendiendo, ¿no? Con Eduardo, ahora que lo escuchaba de las personas con discapacidad, digo, híjole, ahí hay que trabajar mucho con las personas adultas mayores. Yo me clavo en este tema de los adultos y me parece que hay mucho de donde podemos ir trabajando. También pues invitar a quienes nos escucharon y acompañaron en el tema de revisarnos nuestros propios prejuicios, nuestras subjetividades, nuestra propia historia. Y pues yo invitaría a que también sigamos trabajando a nivel institucional y a nivel personal, que como ya lo decíamos hace un rato, trabajar en red intergeneracional también es muy rico, ¿no? Entonces también eso, como el poder encontrarnos intergeneracionalmente, eso me parece también muy, muy, muy valioso. Gracias, Claudia, por la moderación. Bueno, yo me sumo y yo agrego una cosa, además de lo que mencionaba Maru, de parte del objetivo de la semana de investigación, que también era ver estos dos ejes, estos dos conceptos, estos dos grandes temas, interculturalidad e inclusión, como problemáticas que nos interesan y sobre las cuales queremos y tenemos condiciones y posibilidades para discutir, para construir pensamiento de manera conjunta, ¿no? Y creo que sí lo son. Estamos más a lo mejor en la exclusión que en la inclusión, pero no importa. A final de cuentas, creo que como son dos ejes sustantivos, en donde lo que podemos ver es que convergemos en miradas sobre ellos y sobre las múltiples dimensiones que están en torno a ellos para poder continuar trabajando. Yo diría que yo sí me sumo, evidentemente, para que podamos construir no solo nosotros cuatro, sino con otras personas dentro de la universidad, dentro de la institución y relacionadas con la institución, para poder ampliar este diálogo, para poder ampliar esta discusión y pues para irnos moviendo, aunque sea 1 milímetro, en un sentido, digamos, en red, en compañía, acuerpándonos para ello. Hay dos comentarios que voy a mencionar ya para cerrar. Uno también de Berta Salinas dice: creo que el grupo podría generar tarjetas de pistas muy prácticas que sirvan en la docencia, la investigación y el autodiagnóstico personal sobre interculturalidad e inclusión, exclusión, racismo, colonialismo. Y Oscar Soto nos dice: justo la idea es mantener este espacio de conversación y ampliarlo con la participación de más académicas, académicos y estudiantes con el fin de seguir problematizando y en tanto sea posible trazar rutas para hacer investigación e involucrarnos en procesos sociales desde la acción universitaria. La idea es tejer un espacio de pensamiento y colaboración para una investigación más pertinente e implicada, como en los viejos tiempos, miércoles interdisciplinares. Enhorabuena por esta maravillosa conversación. Pues yo creo que con esto podemos cerrar. Gracias, Maru, gracias, Lupita, gracias, Eduardo, gracias a todas las personas que nos acompañaron. Y pues continuamos con las actividades de la semana de investigación a las 3 de la tarde. Aquí en el chat ya está puesta la presentación de proyectos, política y perspectiva democrática. Y a las 5 de la tarde, investigación para repensarnos. Gracias a ustedes y que tengan buena tarde. Gracias.